Ordenan la extradición de Alejandro Toledo. El expresidente peruano deberá entregarse este viernes a la Policía Federal de Estados Unidos para que se efectúe su arresto y posterior extradición a Perú. Allí deberá enfrentarse a la justicia por cargos de corrupción. Estos son nuestros titulares. Arrancamos. Pese a los diversos recursos para su entrega a las autoridades peruanas, Alejandro Toledo, quien estuvo al frente del Perú de 2001 a 2006, será finalmente extraditado a su país para enfrentar cargos por presuntos sobornos por parte de la constructora Odebrecht. Continúan los combates en Sudán mientras los civiles siguen atrapados en sus casas, algunos sin comida ni agua. La Organización Mundial de la Salud asegura que al menos 270 personas han muerto y más de 2.000 resultaron heridas en los enfrentamientos que llevan ya 5 días. Polonia conmemora el 80º aniversario del levantamiento de los judíos del gueto de Varsovia contra el terror nazi. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, de visita en la capital polaca, pidió perdón por los crímenes de sus compatriotas durante la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. En Estados Unidos, un juez federal ordenó este miércoles la detención del expresidente peruano Alejandro Toledo para que sea extraditado a Perú, donde es acusado de corrupción por el caso Odebrecht. Durante una audiencia celebrada por videoconferencia, el juez de California, Thomas Hickson, ordenó que el exmandatario se entregue a la policía el próximo viernes. Toledo, residente en San Francisco, debía haber sido arrestado para su extradición el pasado 7 de abril, pero retrasó el proceso mediante varios recursos legales. Y para ampliar los detalles conectamos con nuestra compañera Carolina Chimoy, a quien vemos a mi derecha en Washington, y además con el analista político Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia desde Lima. Comenzamos con vos, Carolina. Toledo, de 77 años y residente en San Francisco, tiene hasta el viernes por la mañana para entregarse a la policía. ¿Cómo sería el proceso? ¿Es inminente su extradición, tal vez? Correcto, Toledo aún está en arresto domiciliario y tendrá que entregarse el viernes a las 9 de la mañana a las autoridades allá en San Francisco, donde vive, y esto lo ha decidido el juez federal del norte de California, Leandro, que se llama Thomas Hickson. Por lo tanto, claro que es inminente. Toledo será internado primero en una cárcel allí en San Francisco, donde permanecerá hasta que sea entregado a las autoridades peruanas y se pueda proceder con esa extradición, la extradición del expresidente de Perú. Es importante recordar el Departamento de Estado de Estados Unidos, quien pidió esta nueva orden de detención contra Toledo para extraditarlo a Perú, después de que a Toledo y a su defensa le haya sido negado de nuevo un pedido para una nueva audiencia para reconsiderar su envío a Lima. Y con la negación de este pedido ya no habría ningún impedimento para la extradición. Eso fue lo que dijo el juez hoy, con lo que su extradición queda suspendida hasta el jueves medianoche y Toledo deberá presentarse a primera hora de este viernes 21 de abril ante las autoridades en San Francisco. Originalmente su defensa había pedido extender el día de entrega hasta el próximo martes 25 de abril, pero también esto le fue negado. Gracias, Carolina. Señor Iván Lanegra, todo apunta a que Alejandro Toledo tarde o temprano será extraditado a Perú. ¿Qué le espera al presidente en su país? Bueno, en primer lugar, un procedimiento penal por los delitos de corrupción por los cuales ha sido acusado. Unos delitos que se iniciaron en su etapa de investigación el año 2017, cuando se conoció a través de una delación de ex directivos de Odebrecht que había recibido coimas por un conjunto de proyectos de inversión pública aquí en el Perú. Y tras eso, seguramente irá a la prisión que las autoridades establezcan, porque él tiene un pedido ya de prisión preventiva. Y tras ello, ahí no acaba la situación para él, porque hay otros procesos penales por otros casos de lavado de activo que también están abiertos al expresidente. Muchas gracias, Carolina Chimoy desde Washington e Iván Lanegra desde Lima por los detalles acerca de la inminente detención de Alejandro Toledo. Y en Washington, justamente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este miércoles ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, rehacer la carta fundacional del organismo y reintegrar a Venezuela. En un discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, el gobernante colombiano
aseguró que le interesa y está luchando por reintegrar al gobierno de Nicolás Maduro a la organización. También consideró que hay que hablar también con Cuba para que la isla ingrese al organismo. Escuchemos las palabras de Petro ante la OEA. Claro que sí me interesa y lo estoy luchando, que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Claro que deberíamos conversarlo con Cuba, que nunca estuvo. Y en Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este miércoles, como se esperaba, la reelección de Miguel Díaz-Canel para ejercer un segundo y último mandato como presidente del país, según la Constitución del país. La Asamblea ratificó casi por unanimidad y sin ningún cambio a su cúpula directiva. Díaz-Canel, que gobierna la isla desde 2018, fue el primer civil en tomar las riendas del país tras los mandatos sucesivos de los hermanos Fidel y Raúl Castro. El líder de izquierda se dispone a asumir un nuevo periodo de gobierno en medio de la mayor crisis económica en la isla en los últimos 30 años. Seguimos en la región. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, llegó este miércoles a Managua en el marco de una gira que realiza por Latinoamérica. Lavrov se reunirá con el presidente Daniel Ortega en el transcurso de este miércoles, con el que abordará la presencia de Rusia en América Latina y el Caribe. Lavrov llegó a Managua tras su visita a Venezuela, en donde se entrevistó con el presidente Nicolás Maduro y miembros de su gabinete. Previamente visitó Brasil, en donde se reunió con el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Lavrov llamó a la unidad para contrarrestar lo que llamó chantaje de Occidente. El jefe diplomático ruso concluirá su periplo latinoamericano en Cuba. Seguimos con temas de titulares. En Sudán fracasó el segundo intento de alto el fuego entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. La tregua de 24 horas debía entrar en vigor este miércoles, pero varios testigos informan que continúan los combates. La violencia que estalló el sábado y tiene un saldo de más de 270 muertos ha dejado a miles de residentes atrapados en sus casas sin alimentos ni agua. Otro edificio de apartamentos golpeado por la artillería en Jartum, mientras columnas de espeso humo sobre la ciudad señalan el quinto día de combates mortales. Centenares de civiles han muerto en los choques entre el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido y el ejército sudanés. Mientras miles de personas tratan de huir, otros atrapados en sus hogares temen por sus vidas. Gracias a Dios habíamos acumulado algo de comida, pero estábamos empezando a quedarnos sin algunos productos esenciales, así que tuvo que salir para reabastecernos. No es particularmente agradable oír a un humano caminando afuera mientras escuchas el ruido de los enfrentamientos y te preguntas si regresará, si valió la pena el riesgo. El jefe del ejército y su adjunto, el líder de los paramilitares, han compartido el poder en Sudán desde 2021. En diciembre del pasado año, firmaron un acuerdo con partidos políticos para facilitar una transición democrática. Sin embargo, los desacuerdos en cuestiones fundamentales derivaron en violentos choques el sábado. El presidente de Kenia, William Ruto, es el más reciente líder en expresar preocupación porque la violencia se acabe extendiendo más allá de las fronteras sudanesas. Hay un peligro real de que la escalada de las hostilidades en Sudán acabe implicando a actores externos regionales e internacionales y que degenere en una crisis de seguridad y humanitaria de dimensiones desastrosas. Numerosos países tratan de evacuar a sus ciudadanos, pero con el principal aeropuerto de Jartum cerrado y dañado por los combates, no será tarea sencilla. El monumento a los héroes del gueto de Varsovia es un lugar histórico, concretamente también para las relaciones germano-polacas. El 7 de diciembre de 1970, el entonces canciller alemán Willy Brandt depositó allí una corona de flores para las víctimas del gueto durante una visita política. En esa oportunidad, Brandt se arrodilló inesperadamente y permaneció allí durante un momento. Ese gesto, conocido hoy como la genuflexión de Varsovia, se entendió como un reconocimiento de la culpa histórica de la Alemania nazi y una petición de perdón. Este miércoles, el actual presidente alemán Frank-Walter Steinmeier habló en ese lugar tan especial como primer representante alemán de la historia y ofreció más que gestos.
Es un día especial para el presidente federal alemán en Varsovia. Que Steinmeier pueda hablar aquí en alemán, en el idioma de los agresores, es algo nuevo. Me postro con profunda tristeza ante los muertos. Hoy estoy aquí para decirles que los alemanes conocemos nuestra culpa y también la tarea que los muertos dejaron a los vivos, y la asumimos. Para nosotros, los alemanes, no hay punto final para la responsabilidad por nuestra historia. Sigue siendo un recordatorio y una mención para el presente y para el futuro. Junto a los presidentes polaco Andrzej Duda e israelí Isaac Herzog, Steinmeier recordó también este miércoles a los sublevados que el 19 de abril de 1943 intentaron sacudirse el yugo nazi en Varsovia. Nos inclinamos ante los héroes del levantamiento del gueto de Varsovia. Nos inclinamos ante todos los que lucharon contra el odio y el nacionalsocialismo por su libertad y su dignidad. Ante los judíos polacos, los ciudadanos polacos que nunca se rindieron, que son un gran ejemplo para todos nosotros hasta el hoy. En Israel, para cada soldado que defiende las fronteras de Israel, y para nuestros soldados que defienden las fronteras de la República de Polonia, y para todos los que sirven en el ejército polaco. Sí, los sublevados del gueto de Varsovia son un ejemplo de coraje. En abril de 1943, dos grupos de resistencia judíos iniciaron un levantamiento en el gueto de Varsovia contra las tropas de la SS fuertemente armadas. El objetivo era frenar las deportaciones a campos de exterminio como Treblinka. Pese a los éxitos iniciales, la sublevación fue sofocada. Los judíos supervivientes fueron deportados y muchos de ellos asesinados. El levantamiento fue un último esfuerzo contra la tiranía de los nazis que tras 1939 hacinaron a centenares de miles de judíos en guetos. El de Varsovia, con 450.000 presos, fue uno de los mayores. El hambre y las enfermedades imperaban aquí por culpa de las pésimas condiciones higiénicas, a lo que había que añadir trabajos forzados y fusilamientos. Bajo el inhumano sistema de los nazis, casi 100.000 personas murieron en el gueto de Varsovia tan solo hasta 1942. Según el presidente federal, los alemanes son conscientes de su responsabilidad por el Holocausto y el sufrimiento de los judíos. A la luz del pasado, la reconciliación de Alemania con Polonia e Israel adquiere un valor aún más especial. Y vamos con otras noticias en formato breve con respecto en contexto de la guerra de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó haber recibido sistemas de defensa aérea Patriot de Alemania, de Estados Unidos y Países Bajos. Tanto Berlín como Washington habían prometido a Kiev este sistema antiaéreo de fabricación estadounidense para ayudar a Ucrania a defenderse de los ataques rusos contra ciudades e infraestructuras. Y coincidiendo con la llegada a Ucrania de sus primeros sistemas de defensa aérea, Estados Unidos anunció este miércoles el envío de nueva ayuda militar valorada en $325 millones. La Casa Blanca indicó que el paquete incluirá municiones para el sistema de cohetes múltiples HIMARS y proyectiles de artillería. Una corte de apelación rusa rechazó un recurso del político opositor Ilya Yashin y confirmó este miércoles la pena de 8 años y medio de cárcel a la que fue condenado en diciembre por criticar la ofensiva de Moscú en Ucrania. Yashin, de 39 años, tildó de masacre la muerte de civiles ucranianos en Bucha. Y terminamos con una noticia de deportes. Este miércoles se conocieron los semifinalistas de la Liga de Campeones. El Bayern Múnich quedó eliminado tras empatar a 1 contra el Manchester City. La derrota por 3-0 en el partido de ida selló su destino. El campeón inglés se enfrentará ahora al Real Madrid. En el otro partido de cuartos de final, el Inter de Milán empató en un emocionante encuentro con el Benfica, que le bastó para clasificarse luego de ganar la ida por 0-2. En la semifinal se enfrentará a su acérrimo rival, el Milan. Ahora vamos con una pausa de un minuto, pero volvemos enseguida con la economía y con Paco Furió. No se vayan, quédense ahí. Nos vemos en una próxima emisión de DW Noticias, pero quédense con economía.